En el conurbano está lleno de fábricas. Vemos las historias, las pymes, las marcas, las máquinas sonar. Pero, ¿sabes cuál es la fábrica de al lado? Hoy en la fábrica de al lado vamos a conocer una nueva historia. Estoy acá para conocer la historia de Microcore, que va con sus socios fundadores. Gracias por abrirnos las puertas. Gracias a vos, Lauti, por venir. Bueno, para empezar, ya quiero empezar, digo, ¿cómo arranca esta historia? ¿Cómo arranca esta historia? Bueno, esta historia arranca con mi abuelo, Ujú, que él era empleado de Buenos Aires Herald ujú. y era linotipista. Las linotipas eran unas máquinas de escribir que producían unas matrices de plomo Ok. que nosotros imprimían en los diarios. Ujú. Bueno, en un momento él dejó de trabajar ahí, le pagaron con una máquina y él fundó su propia imprenta. En un taller ahí en su casa. Claro, él armó un taller que era de tercerizado. Él imprimía diarios en toda la provincia de Buenos Aires, diarios chiquitos. Ok. El diario del Tigre, el diario de San Los diarios Miguel. regionales Exacto. de las Que, distintas que no localidades. tenían imprenta y era todo tercerizado. Ok. Y bueno, mi mamá trabajaba con él, bueno, toda la familia, y mi papá aprendió con él también. Y después mi papá en un momento se puso su propia imprenta, una imprenta comercial. ¿En qué año estamos hablando que tu viejo agarra y se pone su imprenta? Y eso habrá sido cuando yo nací, ponele hace 58 años. Sí, cualquier. ¿Cuánto sería? No sé qué año sería eso. Pero Un hace montón. bastante. Sí, Y en el 70, ponele. en los 70. Ok. Y después él la imprenta la fue virando hacia lo que es envases. Bien. Salió del rubro comercial, digamos, de lo que era Folletería, sí, folletería, imprenta de etiqueta, revistas. facturas y empezó a hacer cajas. Y bueno, y él tuvo una fábrica que se llama Technigraph, que era una fábrica de cajas que sigue existiendo, él después la vendió, que es una fábrica de cajas de cartulina, como la caja de los... Él trabajó mucho para Osram, o cajas de slip, de ropa interior. Y en el 93 yo empecé con el micro corrugado. Primero yo trabajaba con él tercerizaba y yo manejaba toda esa parte de la fábrica de él. Y después empecé con Microcore en el 93. Fuimos socios con otros dos socios, éramos 5 personas. Tu viejo, vos. Mi viejo vos- y yo éramos el 50% y otros dos socios el otro 50%. ¿En dónde arrancaron? Acá. Allá en la planta en donde Sí, sí, está. acá mismo. Ok. Un lugar más chiquitito, pero hace 30 Claro. años en este mismo lugar físico, digamos. Era uno de los 3 galpones que hoy tenemos. Bien. ¿Y qué recordás de esos primeros años? Y mucha emoción. ¿Mucha emoción? Sí, sí, yo ya trabajaba por mi cuenta porque con mi papá no me gustaba mucho trabajar Ujú. y entonces tercerizaba y tenía mis clientes, digamos, hacía los 17 años, no sé, 18 años. Aparecían esos conflictos que suelen haber, viste, Sí, yo no quería que mi papá me pague un sueldo, digamos, ya bastante con que era mi papá, no quería que sea mi jefe. Entonces él me daba los negocios chiquititos que él no podía tomar y vos de ahí empezabas a hacer cartera. y yo empecé a hacer mi cartera. Bien. Así que cuando empecé con Microcore en el 93, ya hacía varios años que hacía eso, ya era empresario, digamos, ya conocía, tenía mi cuenta de banco, proveedores, clientes, lo único que no había tenido nunca era empleados. ¿Y cómo fue ese proceso de empezar este nuevo proyecto a decir, bueno, este hito fue un hito de crecimiento para Microcore? Que me digas, sí, acá, en este momento puntual, por la máquina, por incorporación de gente, por clientes, por algo en específico, fuimos creciendo. Y nosotros empezamos como grandes ya, porque mi papá consiguió un socio que querían invertir plata Ujú. en la industria. En la industria. Entonces ellos en realidad pusieron avales para un crédito Bien. y trajimos máquinas de China, Ujú. ¿Qué año estamos hablando acá? 93. 93. Sí, 92, 93. Y ahí teníamos máquinas de tecnología que acá no había No había. una sola empresa que la tenía, Claro. que es una empresa muy grande. Ujú. Así que empresas como refinerías de maíz, Terrabuzzi, no sé, todas empresas muy grandes, nos abrían las puertas porque Empezaron a comprar era un una- monopolio. Así que conseguimos de entrada clientes muy grandes y hacíamos muy buena calidad. Así que fue un salto, así como en el mercado Claro. había muchos chiquitos, uno grande y nosotros éramos el segundo del mercado prácticamente. Y ahí había una ventana, una posibilidad de crecimiento enorme. Sí, Siempre la distinción de la empresa fue por servicio y calidad.
digamos. O sea, al tener una estructura chica, siempre fue una empresa muy flexible en cuanto a las demandas de los clientes y bueno, y después obviamente todo lo que tenía que ver con calidad. Y sí, Hoy Caro, para también, entrar un poco en el presente y contarle a la gente, siempre está bueno conocer de dónde nace todo. ¿Qué es hoy la empresa? Si vamos por decir, bueno, nos definimos así y hacemos esto. Bueno, hoy Microcore se define como una empresa de calidad y servicio. Obviamente hacemos todo lo que es packaging. Packaging. Nos distinguimos principalmente, como digo yo, por hacer cajas lindas, ¿no? No hacemos cajas de embalajes o esas que van con los productos a un depósito, sino que hacemos cajas exhibidoras de producto. Digamos, son las cajas que están en góndola y demás, y nuestras industrias principales son bodegas de vino y frigoríficos. O sea, las típicas cajas de hamburguesas que compra toda la gente en el supermercado, muchas de ellas las hacemos nosotros acá en Microcore. claro, en su momento, ahora para retomar un poco la historia en el medio, nosotros arrancamos con el menemismo. Sí. Y en esa época, yo me acuerdo cuando vine a buscar este galpón, que lo estaban construyendo, estaban todos vacíos los Claro, galpones porque en San había un Martín. proceso de desindustrialización muy importante. Tremendo. Ok. O sea, tenías 4 galpones por cuadra para alquilar. Ujú. Y yo en ese momento me di cuenta que la clave eran empresas que exportaran. Entonces la empresa, yo la especialicé en aquel momento en productos de exportación. En productos de exportación. Entonces empezamos con la carne, que fue el primero, que empezamos con Quick Food. Vos decías, che, bueno, en este ecosistema puntual y en este contexto, mi packaging, mi producto, tiene que ser la empresa que en este contexto esté exportando. Claro. Ese fue Primero nos agarró Menem, sacó la lata de galletitas y puso lo que se llamaba en aquella época, le decían el fresh pack, que era la caja de micro corrugado con las galletitas sueltas adentro. Claro. Viste que antes te pesaban la galletita. Sí. Bueno, no sé si la tenían ustedes, pero creo que sí. Del Auti no La tuya creo, sí. pero la mía yo llegué. No, fuimos nosotros, la agencia Silo, que es una fábrica de galletitas, Silo Terepin y todo, nos contó lo que fue la migración de la caja a lo que son. Bueno, ellos fueron uno de nuestros clientes más Bueno. importantes, Terepin. Bueno. Que están acá en San Martín Sí, también. acá en Sí, San sí, sí. Martín. Hay que ir a hacerles entrevistas. Y después la industria empezó a caer y a caer. Nosotros teníamos Terrabuzzi, Bagley, toda la mayonesa también. Pero todo eso empezó a caer y ahí fue donde yo vi la beta esa de la exportación. Entonces nos especializamos en exportación de carne, la famosa cuota Hilton, que son unas cajas de 25 kilos de carne de exportación. El vino, que era todo caja de corrugado y empezó a tener como más marketing. Viste que el vino también arrancó en aquella época, era vino fino tinto, no existía el Malbec, el Cabernet Sauvignon, no sé nada de eso. Y empezó toda esa especialización del vino. Había de mercado que... Claro, aprendimos de Chile, que ellos estaban más adelantados que nosotros en exportación. Y la fruta. Empezamos con cajas de cereza y algunas frutas de exportación también. Claro, frutas chicas, porque nosotros por ahí frutas tan grandes no abastecemos ese mercado, pero sí como la fruta de exportación, cerezas principalmente. Claro, cereza es lo más importante. Sí. Y ese fue un poco ese impulso en esos años. Y eso nos llevó a la calidad, digamos. Un poco lo que quedó hoy de ser una empresa de alta calidad vino de ahí, pero con la exportación sí o sí tenés que tener alta calidad. Hay que Son cumplir produ- cierta cantidad de estándares. Claro, hay, Exacto. hay incluso supermercados del exterior que exigen tal específica calidad de Claro. papeles. Tanto en el producto como después en las normas Ok, Claro, nosotros nos especializamos en eso. ok. ¿Cómo entras vos acá a la historia? Bueno, yo me incorporo a Microcore hace 5 años, 5 años. más o menos, sí, en el 2021. Nosotros nos conocimos gracias a nuestros hijos, que iban juntos al jardín. Y en ese jardín, en la época de pandemia, debido a la situación que estaba pasando económicamente, muchas de las familias de la escuela y demás, empezamos con otros padres también a fundar una empresa, digamos, para abastecer, digamos, o para ayudar a las familias que estaban con problemas económicos en esa época. Hicimos una empresa social en la escuela. Hoy nuestros hijos no van ya a esa escuela, digamos, pero la empresa esa que dimos origen, digamos, sigue funcionando, digamos, con otras familias que la siguen llevando Y la adelante. siguen impulsando.
Y bueno, y ahí Martín me dijo, tenés que venir a trabajar conmigo, tenés que venir a trabajar conmigo. Yo en ese momento hacía consultoría a pymes. Consultoría específicamente sobre qué... Procesos, recursos humanos, comunicación interna y demás. Mucho productivo, digamos, y de procesos. Y bueno, le dije, bueno, está bien, dale, vamos a hacer la consultoría. Y bueno, apenas arrancamos con la consultoría, le dije, bueno, dale, no, vamos a ser parte del mismo equipo. La verdad que una de las principales cosas por las cuales decidí entrar a Microcore fue porque cuando empecé a trabajar con la gente me di cuenta que era gente que estaba muy comprometida con la empresa. Era gente que realmente tenía puesta la camiseta y se podía trabajar muy bien, y gracias a Dios, digamos, sigue siendo un equipo muy familiar, digamos, realmente decimos, Microcore es una familia, es una gran familia, y se ve y se nota en la gente. Dos preguntas, una la quiero hacer en este momento. La primera, ¿por qué vos dijiste, che, acá hay potencial y cuáles fueron esos factores que identificaste? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo fue para vos la migración de tener la cabeza dividida en diferentes clientes a ponerte una sola camiseta y cómo fue ese proceso también para vos? Bueno, vamos a decir que cuando empezamos con la empresa social, como que nos enamoramos empresarialmente. O sea, yo vi su cabeza, escuché las cosas, ella me escuchaba a mí, íbamos creando todo eso. Y dije, no, vamos. Vení. Me gusta cómo piensa, como no sé, las ideas, no sé, me gustó todo eso. No la conocía, o sea, conocía como mamá nada más. Y a través de esa experiencia ¿Viste el potencial? Claro, vi el potencial. Aparte teníamos una visión muy compartida respecto a la forma de liderazgo también, ¿no? Esto de realmente ser una empresa responsable socialmente con su gente, con el medio ambiente, ¿no? Y con todo el círculo que nos rodea. Creo que también los valores compartidos fue algo que nos terminó uniendo. Bueno, a mí me pasó una cosa también, que yo soy hijo de empresarios, nieto de empresarios, y siempre, digamos, me gustó, me atrajo, nací en ese mundo, pero a la vez rechazaba algo de la ambición empresarial y todo eso, ¿no? Como que lo mamé en mi casa y... Entonces siempre fue una empresa donde yo fui muy cercano a la gente. Tengo muchas familias, hermanos, hijos, trabajando, muy cercano. O sea, a mí acá vengo después de mucho tiempo de no venir. Yo ahora no estoy viviendo en Buenos Aires y estoy un montón de tiempo, vienen y me saludan y me preguntan por mis hijos de cómo están. Y hay mucha cercanía, digamos. Siempre fui muy cercano a la gente. Bien. Y ese proceso, en algún momento, digo, hubo momentos difíciles también, digo, de ese lugar, ¿cómo se afrontó? Y eso nosotros en el 2018, que fue la época de Macri, fue bastante difícil y nos llegamos a concursar. Tuvimos 5 años 5 meses, quiero decir, casi sin trabajo. Antes, en el 2014, 2015. Ahí tuve que tomar crédito, que yo tenía como un mito familiar que no había que pedirle plata al banco, que con plata propia, que todo. Bueno, y después empezaron a aumentar las tasas de interés, ¿no? Y terminamos, bueno, concursándonos en el 2018. Y bueno, fue una experiencia dolorosa, muy difícil. Me acuerdo cuando vino un cheque rechazado y fue tipo, o sea, no podía dormir a la noche. Pero bueno, a la vez también fue parte de la creación y de la unión de la empresa, porque en aquel momento me acuerdo que yo hablé con la gente para armar una cooperativa y el sindicato me dijo que no. O sea, la gente dijo, no, nosotros queremos tener jefe, confiamos en usted. Bueno, fue muy emocionante todos esos momentos para todos y fue como que nos unió muchísimo más. Y los clientes nos acompañaron, los proveedores nos acompañaron. Yo tengo el mismo número de celular desde el 90, no sé cuándo, cuando empezó el celular a hoy. Y bueno, fue muy lindo todo ese proceso también porque, bueno, todo lo que uno sembró, sin duda, dio su fruto, digamos, ¿no? Y hoy en día, bueno, somos una empresa sana, que funcionamos muy bien. ¿Y cómo entran en este nuevo proceso de... el mundo está cambiando, bueno, siempre está cambiando el mundo, pero hay nuevas herramientas, nueva tecnología, nueva forma de hacer el trabajo, automatizaciones.
diferentes formas de comunicarse con los clientes. Quizás antes era de una manera, hoy es de otra. ¿Cómo fueron? Y digo, de acá en adelante, ¿cuál es esa visión a futuro de lo que es la empresa? Bueno, yo creo que la visión sigue siendo medianamente la misma. Creo que hoy lo que nos van cambiando un poco son las herramientas o las plataformas mediante uno termina tratando de plasmar lo que quiere, porque para nosotros sigue siendo lo principal distinguirnos por calidad y por servicio. Bien. Después posiblemente lo que cambiemos son los formatos, la tecnología con la que hacemos las cajas. Hoy vienen innovaciones o desarrollos de diferentes tipos y uno va intentando buscar cuáles son las nuevas tendencias, cómo exhibir o cómo van a estar expuestas las cajas en los puntos de venta, qué tipo de cosas hoy los clientes empiezan a buscar y bueno, y dentro de eso ir modificando por ahí qué es lo que vamos brindando, pero muchas veces como nosotros hacemos todas las cajas a medida y por pedido, no tenemos cajas estándares. Mucho de los desarrollos nos llevan nuestros propios clientes. Okay. O sea, nos tienen como un aliado estratégico para las cosas que se les ocurren hacer como nuevas. Entonces, un brazo operativo de exacto. Nuestras cajas, aparte, generalmente son insumos de producción. Entonces, las empresas no suelen tener mucho tiempo, por ejemplo, por ahí para poder comprar una caja afuera, esperar a que llegue de otros mercados. Necesita una logística y un ritmo mucho más just in time, que eso nos permite de alguna manera mantener cierto volumen y, como dijo Martín, ¿no? La estrategia de seguir acompañando empresas exportadoras, que de alguna forma hace que cuando hay caídas fuertes como en esta época del mercado interno, nuestro volumen no se vea tan afectado. Se ve afectado, sí, igual, porque siempre hay algo de competencia, de márgenes que se caen, porque hay una competencia mucho más feroz y fuerte de querer meterse por ahí en clientes donde antes no estaban y demás. Pero bueno, relativamente los volúmenes se sostienen por esa diversidad. Y también porque tenemos clientes, en algunos casos, bastante fieles, digamos, que nos acompañan hace muchos años y bueno, y todavía tienen con nosotros esa posibilidad de ser sinceros y, chicos, necesito esto. Y bueno, nosotros dentro de la medida de lo posible intentamos acompañar y poder sostener, ¿no? Bien. Y una vez que, hicimos todo el recorrido, contamos un poco qué es la empresa hoy, cuál es esa visión a futuro, pero si yo le tuviese que preguntar para finalizar la charla de esta conversación, cuando pensás hoy en todo lo que sucedió y vos también desde ponerte este lugar, ¿cuál es esa sensación que te genera todo este tiempo? ¿Es una sensación de cómo describirías lo que fue y es la empresa para ustedes? Mi visión siempre fue que ser empresario, que muchas veces está en la sociedad, es como el ideal de cualquiera y es también el mal visto, ¿viste? Como que el empresario es como, no sé, parece que fuera como un ladrón. Yo creo que es un lugar muy político dentro de la sociedad, es como una gran responsabilidad. Un rol con la comunidad. Es un rol muy importante político dentro de la sociedad y implica una gran responsabilidad. Y bueno, a mí me enorgullece que, no sé, siento que lo hice bien y ahora desde que está Caro, que ella lo está haciendo muy bien también. Como que yo he venido acá y la gente me dice, gracias Martín por la jefa que nos trajo, así me dicen. Entonces es hermoso saber que, bueno, que la gente viene, o sea, hay gente que está desde el principio, acá tenemos empleados de muchos años. Y ahora están los hijos y bueno. Y también esto de empezar a abordar temas que hoy trae la sociedad nueva, ¿no? Que tiene que ver con políticas de género también, ¿no? Hay personas hoy en la empresa, hace 2 años se incorporaron las primeras mujeres dentro del área de producción, antes no había mujeres dentro de ese área. Hay personas con discapacidad formando parte de la empresa. Hay chicos de la facultad que vienen a hacer sus prácticas y hay chicos que han venido a hacer sus prácticas y han quedado como empleados luego de la empresa. Hay un chico trans trabajando también con nosotros. De alguna forma, muchas de las personas que vienen a trabajar acá tuvieron las puertas cerradas en otros lugares
y hay chicos recuperados de adicciones dentro de la empresa trabajando, como tenemos una visión social realmente de poder dar oportunidades. Después va a depender de la persona también, obviamente, que esa oportunidad la pueda aprovechar y pueda trabajar a la par de sus compañeros, ¿no? Con el mismo compromiso. Pero para nosotros es muy importante ese rol social que como empresarios de alguna manera cumplimos y que la gente esté realmente a gusto viniendo a trabajar todos los días. También hemos acompañado muchos pymes, empresas chiquititas que recién arrancan, conocidos, amigos, ¿no? Con el packaging siempre ha habido ese impulso de que, bueno, aunque no tenga ganancias, no sé qué, acompañar en este volumen de caja. Bueno, la verdad que me encantó conocer la historia. ¿Ustedes la pasaron bien en la conversación? Sí, por supuesto, siempre es lindo. Bueno, gracias. Esto fue la historia de Microcore y esto también es la fábrica de al lado. Muchas gracias. Gracias.